medio por ahí cualquier anotar cualquier artículo y vea. Bueno, entonces empecemos. Hoy vamos a terminar con el área de Derecho Procesal Civil. Vamos a empezar definiendo de qué se trata el derecho procesal. ¿Qué es el derecho procesal? Es aquella ciencia autónoma que se ocupa principalmente del estudio de la acción, a través de la cual se va a obtener el reconocimiento o reclamación de derechos subjetivos, de los cuales es titular determinada persona, sea natural o jurídica. ¿Cuáles son las características de dicho derecho? Primero, que es de carácter obligatorio, por lo cual, y de igual modo es vinculante, lo que quiere decir que es obligatorio para las personas que se encuentran bajo el territorio colombiano. Es un derecho de carácter formal, es decir, la ley reglamenta cada actuación dentro del proceso y debe cumplirse por las partes que intervienen en él. Y también es un derecho autónomo de poner en funcionamiento el aparato estatal. ¿Cuáles son los principios del procedimiento? Tenemos inicialmente el principio de la eventualidad y preclusión. ¿En qué consiste este principio? En que cada acto procesal debe ser desarrollado y satisfecho única y exclusivamente en el espacio o momento oportuno señalado por la ley. Y en caso de que no se realice en el momento oportuno señalado por la ley, dicha actuación va a carecer de validez. También tenemos un principio importante dentro del proceso, que es el principio de impulsión oficiosa del mismo. Consiste en que la reclamación ejercitada a través del derecho de acción va a partir por iniciativa de los afectados, es decir, por el demandante. Y ello se va a entender como la facultad dispositiva del derecho. Es decir, a ti no te pueden obligar a iniciar un proceso judicial, sino que tú lo realizas por voluntad propia. La excepción a esa regla es la regla inquisitiva del proceso, ejercido a través de la impulsión del proceso por parte del Estado. ¿Cuál es la regla general? De que la impulsión del proceso se realice por el interesado, es decir, por el demandante. La excepción es la de que actúe el juez como representante del Estado, que sería una regla inquisitiva dentro del proceso. También tenemos el principio de publicidad. ¿Cuándo se satisface dicho principio? A través de la necesidad de que todo acto procesal se debe desarrollar y satisfacerse en la comunicación del juez como autoridad del proceso y las partes entre ellas y con el juez. Para satisfacer dicho principio se implementa el sistema de notificación y traslado. Bueno, también tenemos un principio de igualdad procesal. En este caso, las partes concurren al proceso de manera voluntaria o por haber sido citados de manera oficiosa, que recordemos es la excepción, y deben tener las mismas oportunidades procesales para la realización de sus derechos. Por lo tanto, cada actuación de una parte va a tener su correlativo en la contraparte. Es decir, tú presentas una demanda en ejercicio del derecho de acción, legitimado por activa, y a la vez el demandado tiene la opción de ejercer el derecho de contradicción a través de la contestación de esa demanda. O sea, la actuación del demandante tiene su correlativo en la contraparte demandado. La demanda tiene una contestación. También tenemos el principio de economía procesal. Busca que en el menor tiempo posible y con el menor esfuerzo por parte del aparato estatal se logre resolver un conflicto y va a presentar ciertas reglas, las cuales son enunciadas a continuación. Primero, para lograr ese principio de economía procesal, se establece la concentración de actuaciones. En ese caso, se implementa la oralidad en las pruebas, por lo cual se van a evacuar en un solo día y en una sola audiencia. Y de igual modo se presenta la demanda de reconvención como parte del principio de economía procesal. Es decir, se formula una pretensión propia con la contestación de la demanda y siempre debe seguir los requisitos establecidos en el artículo 371 del Código General del Proceso. Tenemos igualmente el principio de inmediación. En este caso, el juez que practique la prueba tiene la obligación de fallar solo a través de la práctica directa de la prueba que sustenta determinada pretensión formulada por el demandante. La excepción a ese principio de inmediación, es decir, de que el juez efectivamente practique la prueba, es la comisión, regulada en el artículo 39 del Código General del Proceso. En ese caso, en el de la comisión, el juez que conoce del proceso encarga a un juez de igual o inferior jerarquía
para la práctica de determinada prueba. Sin embargo, para que la comisión pueda llevarse a cabo al interior de un proceso, el juez debe manifestar de que verdaderamente se encuentra alejado de la prueba a practicar. Y derivado de esa circunstancia, pues, hay un juez que se encuentra mayormente, que se le facilita realizar esa práctica. Entonces, se realiza la comisión para que realice el juez de inferior jerarquía o igual jerarquía la práctica de una prueba. Bueno, aquí algunas preguntas. Mencione uno de los principios del procedimiento y presente su desarrollo. Uno de los que miramos anteriormente, el que se haya quedado grabado en su mente. El principio de economía procesal. ¿En qué consiste? Que se supone que debe, pues, evacuarse lo más pronto posible el caso, y por eso pues está ahorita lo de la oralidad, pero pues igual los casos yo los veo que siguen siendo igual de largos. Lastimosamente no ha presentado tan buenos resultados. Sí, eso es bien complejo. Sí. Tal vez alguien más tiene otro principio de los mirados anteriormente que le haya llamado la atención y recuerda en este momento. Principio de publicidad. El cual consiste, pues, en que se conozca, sea de conocimiento de las partes del juez y pues de, no sé si, no recuerdo bien, de todas las personas. Sí, efectivamente. Bueno, pasemos. ¿Cómo era el principio en el que, o sea, cómo es la igualdad de cargas? ¿Cómo es que se llama? Ya se me olvidó. El principio de igualdad, ¿no? Sí, ¿no? De igualdad. Cuando pues, o sea, todos tienen que estar en las mismas condiciones. Relativo en la contraparte. ¿Y eso se llama igualdad? Sí. Es que se me olvidan eso, ¿ves? Igualdad, listo. Listo, entonces pasemos. Vamos ahora a analizar el derecho de acción. ¿Qué es el derecho de acción? Es aquella potestad de todo ser humano de exigir al Estado su tutela jurisdiccional por intermedio de su órgano judicial competente. Se constituye como un derecho procesal que da origen al proceso. En materia civil se va a representar por la demanda. ¿Quiénes son los sujetos del derecho de acción? El sujeto activo es el actor, es decir, el demandante, que puede ser cualquier persona, sea natural o jurídica. Si es persona jurídica, pues debe acreditar de que existe a través del certificado de existencia y representación. Bueno, debe justificar ese actor demandante que tiene la voluntad de iniciar un proceso, cualquiera sea su fin. ¿Y quién es el sujeto pasivo del derecho de acción? Pues será el juez. Entonces, tenemos a un demandante que quiere que se haga válido su derecho frente a un tercero. Pero, ¿quién va a salvaguardar o va a analizar si tiene o no derecho a determinada pretensión? Pues será el juez quien debe analizar si tiene o no derecho a la pretensión sobre la cual se encaminó su demanda. ¿Cuál es el objeto del derecho de acción? El objeto de ese derecho es el pronunciamiento de la sentencia, sea favorable o desfavorable por parte del juez. Eso es lo que busca un demandante al iniciar un proceso, de que el juez se pronuncie, sea de manera favorable o desfavorable. También tenemos el derecho de contradicción. ¿En qué consiste? Es aquella facultad de toda persona para controvertir las pruebas que se aducen en su contra y garantiza, por lo tanto, un procedimiento justo y equitativo para las partes. También tenemos ciertos deberes procesales. ¿Cuáles son los deberes procesales? Todos los litigios puestos bajo su consideración, se debe citar a la contraparte, audiencia de la persona contra la cual se va a dictar sentencia, principio de contradicción, obligación expresa de obrar de buena fe, es decir, debe remitir a la contraparte todo memorial parte del proceso, y debe existir colaboración con las partes del proceso, es decir, se debe permitir la práctica de pruebas o poner a disposición elementos que se encuentran bajo tu poder, sea como demandante o sea como demandado. Ahora vamos a mirar en qué consiste la jurisdicción y la competencia. ¿Qué es la jurisdicción? Es aquella función pública de administrar justicia emanada de la soberanía del Estado y se ejerce
a través de un órgano estatal y de un procedimiento previamente establecido. ¿Cuáles son las características de ella? De que es general, o sea, aplica en toda Colombia, de que se aplica a extensiones del territorio, inclusive en las naves colombianas que se encuentran, por ejemplo, en ultramar, en mares internacionales, de que aplica de igual modo en los consulados, el consulado de Colombia en Estados Unidos, por ejemplo, en Washington o en otra ciudad, de que es exclusivo, es decir, la eficacia solo le va a competir a los órganos señalados por ley o determinados particulares en virtud de cláusula compromisoria. Entonces, por regla general, vas a acudir a la jurisdicción de un Estado. Sin embargo, si en tu relación particular, en un contrato determinado, se suscribió cláusula compromisoria, pues se reemplazará esa jurisdicción del Estado por los árbitros que ustedes hayan designado. Y de igual modo, la jurisdicción es permanente, lo cual quiere decir que no tiene suspensión en el tiempo. ¿Y qué es la competencia? Es la medida en que se va a distribuir esa jurisdicción, que es un concepto general, entre las diferentes autoridades. Mientras la jurisdicción es el concepto general, la competencia es un criterio particular para cada proceso. Entonces, la competencia te va a decir a qué juez exactamente debes recurrir. Y esa competencia también tiene una serie de divisiones o unos factores de distribución de la misma. Primero tenemos el factor objetivo, que va a obedecer a dos criterios, sea a la naturaleza de la pretensión o al valor de la pretensión. Cuando hablamos de la naturaleza de la pretensión, nos referimos a que la ley de manera expresa, es decir, el CGP, nos remite al juez que va a conocer de determinado proceso. Por ejemplo, los numerales 2, 3, 4, 5 del artículo 20 del Código General del Proceso señala los conflictos atribuidos directamente al juez civil del circuito sin consideración distinta al tipo de proceso y sin verificar la cuantía. También, por ejemplo, problemas derivados de conflictos en propiedades horizontales también tienen, según naturaleza de la pretensión, se designan al juez civil municipal del lugar en que se presente la controversia. Y así podrán encontrar distintos ejemplos al interior del Código General. También tenemos otro factor objetivo de distribución de la competencia, que es según la cuantía. En este caso se va a tener en cuenta el valor de la pretensión que está reclamando en tu demanda, sea mayor, menor o mínima cuantía. Cuando existe mínima cuantía, de 0 a 40 salarios mínimos, menor cuantía de 40 a 150 y mayor cuantía más de 150 salarios mínimos. Tenemos de igual modo un factor subjetivo que determina la competencia. En este caso se relaciona con el individuo sujeto de ese proceso judicial. O sea, en este caso vamos a mirar a quién estamos demandando. La regla general es que por el factor subjetivo, el juez que conoce del proceso es el del domicilio del demandado. Sin embargo, hay unas excepciones frente a esta regla. ¿Cuáles son? Los fueros personales o reales. ¿En qué consiste cada uno de ellos? El fuero personal se va a establecer en consideración a la persona a la cual estamos demandando y va a tomar como referencia el lugar en que se encuentre o el cargo que ocupe. Ejemplo, el presidente o los ministros pueden ser juzgados únicamente por el Senado. Y también tenemos un fuero real, que en este caso se va a determinar según el lugar en que se encuentran los bienes objetos del litigio, el lugar de ocurrencia de los hechos, por ejemplo, en un accidente de tránsito, o el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por ejemplo, en una obligación de dar. Entonces, tenías que entregar determinada cantidad de dinero, de mercancía en un puerto. Entonces, pues, incumpliste con esa obligación contractual en determinado momento. Y, pues, tendrás que regirte por el fuero personal. Dentro del proceso, aquí una pregunta. Dentro del proceso se debe vigilar el cumplimiento del principio de la igualdad de las partes. Es así que cuando una parte, el demandante, tiene un derecho, el demandado debe tener otro derecho equivalente, el principio de contradicción, que venga a equilibrar su situación procesal. El equivalente que tiene el demandado se denomina derecho de A, acción, B, postulación, C, contradicción o de legitimación. C, contradicción. Sí, contradicción. El artículo
229 de la Constitución Política garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La norma superior consagra el derecho de acción definido como el derecho público, cívico, subjetivo, abstracto y autónomo que tiene toda persona natural o jurídica para obtener la aplicación de la jurisdicción del Estado a un caso concreto, mediante una sentencia a través de un proceso. Conforme al enunciado, se identifica como elemento subjetivo de la acción cuando se ejerce por el interesado al demandante demandado, apoderado demandante, apoderado demandado, demandante juez o demandante demandado juez. Estamos hablando del derecho de acción, en este caso. Hola, pues la verdad no entendí la pregunta. Bueno, entonces vamos a analizarla nuevamente. Básicamente nos está remitiendo al concepto de derecho de acción. Entonces nos está mencionando que el artículo 229 garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La norma superior consagra el derecho de acción definido como. Entonces, aquí nos está definiendo qué es el derecho de acción, que es aquel derecho público, cívico, bueno, etcétera. ¿Para qué? Para que apliquen a su caso concreto la jurisdicción del Estado. En este caso, bueno, ya habíamos mirado el derecho de acción, ¿qué persona lo ejerce frente a qué persona? ¿O quiénes son las partes del derecho de acción, según lo que mirábamos anteriormente? Demandante, demandado. Ah, pues demandante, demandado y juez. ¿Segura? ¿El derecho de acción involucra a las tres partes? Demandante y demandado. Sí, porque el derecho de acción simplemente es, tú vas a, en virtud de la aplicación de la jurisdicción, es decir, de que el Estado regula las relaciones de los particulares, vas a interponer una demanda. O sea, el derecho de acción simplemente es de que tú quieres que el Estado salvaguarde tu derecho. Ese es el derecho de acción, clásicamente denominado. O sea, no hay un tercero todavía. Tú simplemente deseas que el Estado accione, o sea, de que te reconozca un derecho que un tercero no te ha reconocido. Sí. Entonces, ¿quiénes se involucran en el derecho de acción? O sea, no entiendo, dice elemento subjetivo. Ahí sí me acuerdo. ¿Qué viene siendo el elemento subjetivo acá? O sea, el elemento subjetivo viene siendo el derecho que está reclamando. Recordemos, el derecho que tú reclamas es el elemento subjetivo de la acción. ¿Por qué? Porque así como el juez te puede conceder, el objeto de la acción, recordemos, es la sentencia favorable o desfavorable, así como el juez te puede conceder ese derecho, ese elemento subjetivo, puede que no te lo conceda. Entonces, entendámoslo como aquella pretensión. Entonces, esa pretensión, ¿quién la ejerce frente a quién? Pues el demandante frente al demandado. Sí, sí, efectivamente. En el derecho de acción tenemos únicamente dos partes. El demandado aún no ingresa a nuestra relación. ¿Por qué no ingresa? Porque el derecho de acción es aquella facultad, aquella disposición de la persona natural o jurídica para acudir a instancias estatales, en este caso acudir a los jueces, para que reconozcan un derecho, es decir, para que se reconozca ese elemento subjetivo. ¿Cuál es el objetivo de la acción? Es de que exista sentencia, sea favorable o desfavorable a tus pretensiones, y que pues te digan si en verdad tienes o no derecho a determinado elemento, por así decirlo. O sea, si tienes o no derecho a que se cancelen 50 millones de pesos, si tienes o no derecho a que se cancele una obligación de hacer o de dar, etcétera. Pero en este momento aún no ha ingresado a la relación el demandado. Simplemente es una relación entre demandante y juez. ¿Por qué? Porque el demandante acude a la jurisdicción para que decidan a su favor o pues lastimosamente en su contra, según lo que tú estás aportando al proceso. Entonces, esa relación, el derecho de acción, únicamente es de dos partes, de demandante y de juez. El demandado aún no ingresa a la misma. Ahora sí ya. Vale.
Bueno, ahora pasemos a los sujetos procesales, que en este caso ya involucran al demandado. ¿Cuáles son los sujetos procesales? Son aquellas personas que intervienen regularmente dentro del trámite del proceso, bien sea en representación del Estado, el juez, o de sus intereses particulares, el demandado y el demandante. Entonces tenemos en principio 3 sujetos procesales. Sin embargo, como miraremos a continuación, también puede presentarse la inclusión de terceros al proceso. Bueno, aquí definimos cada uno de ellos. ¿Cuáles son los sujetos procesales? Tenemos al juez, que es el principal sujeto procesal y se va a encargar de dirigir e impulsar el proceso en sus diversas etapas. Va a controlar la conducta de las partes y va a procurar la igualdad real entre ellas al analizar los elementos probatorios, las pruebas que aporten cada uno de ellos. El demandante, también denominado actor, es aquella persona que inicia el proceso en virtud del derecho de acción. Es aquella persona que presenta la demanda a nombre propio o a través de mandatario judicial y va a ser el sujeto activo de la acción. Y el demandado es aquella persona contra la que se dirige la reclamación realizada por el demandante y va a poder contestar o ejercer el derecho de contradicción frente al manifestado por ese demandante. Tenemos la pretensión. ¿Qué es la pretensión? En sentido general, y valga la redundancia, es aquello que se pretende o se reclama por parte de una persona natural o jurídica a otra persona natural o jurídica. ¿Para qué? Para que se satisfaga el cumplimiento de una obligación, cualquiera sea. Dicha pretensión se va a ejercer a través de una demanda, que debe cumplir los requisitos del artículo 82 del CGP. ¿Cómo se va a clasificar esa pretensión? Resulta que se va a clasificar en pretensión declarativa, que es la primera que vamos a analizar. En este caso se destruye la incertidumbre respecto a la existencia o no del derecho. Y esta pretensión declarativa surge de un proceso verbal o verbal sumario, es decir, de un proceso declarativo. La pretensión declarativa siempre va a un proceso declarativo. ¿Y el proceso declarativo en qué se divide? En proceso verbal o verbal sumario. Y se va a caracterizar porque en sentencia que la resuelve, el juez concede o no el derecho pedido, otorga o no la reclamación. Entonces, en la pretensión declarativa existe incertidumbre. No sabemos si el derecho existe o no a favor del demandante. En ese caso, como tiene una pretensión declarativa, pues deberá iniciar un proceso declarativo. También tenemos una pretensión ejecutiva. En este caso, se parte de incertidumbre frente a la titularidad del derecho. Es una certidumbre objetiva que va a surgir del contenido de un documento que bajo determinadas características presta mérito ejecutivo. ¿Cuándo se tiene una pretensión ejecutiva? Cuando se va a iniciar un proceso ejecutivo. ¿Por qué va a iniciar un proceso ejecutivo? Porque tienes la certeza de que está reclamando un derecho cierto, o sea, es un derecho claro, expreso, exigible, proveniente del deudor, que son los requisitos del título. Entonces, tú tienes un título, cualquiera sea un título valor, sea un contrato, u otro tipo de acuerdos que puedan llegarse a celebrar entre las partes y existe certidumbre frente a la obligación que tiene el ejecutado frente al ejecutante. Entonces, pues, con pretensión ejecutiva vas a iniciar un proceso ejecutivo. ¿Por qué? Porque existe certidumbre frente a lo que tú estás solicitando al juez. El juez no debe determinar si existe o no el derecho. No, porque el título nos dice que el derecho efectivamente existe. Simplemente quieres que se ejecute la obligación ahí contenida. Y tenemos finalmente una pretensión liquidatoria. En este caso, no se solicita al juez que reconozca un derecho. O sea, no es como la pretensión declarativa que mirábamos inicialmente. Y en cambio, se pide que distribuya entre los que tienen derecho los activos en común, luego de pagar pasivos de la persona que dejó. Entonces, en la pretensión liquidatoria ya no buscamos que se reconozca un derecho, ni que tampoco se efectivice a través del mandamiento de pago una obligación, sino que simplemente deseamos que el juez divida determinada creencia entre varias personas llamadas a, por ejemplo, heredar, o varios socios que necesitan recibir todas las acreencias de la sociedad liquidada, etc. Entonces, pues, tendrá el demandante una pretensión liquidatoria. Simplemente que se distribuya el activo. Clásico ejemplo de un proceso liquidatorio, la sucesión.
De igual modo, también existe otra clasificación de las pretensiones en principal y subsidiaria. ¿Cuál es la pretensión principal? Es aquella petición primordial dentro del proceso. Un ejemplo, se declara la reivindicación del dominio sobre un bien, así como el pago de frutos. O sea, es lo que tú solicitas en la demanda de manera principal. O sea, tal y como su nombre lo dice, es lo primero que quieres que el juez te conceda. Esa sería como una definición más factible. Entonces, en este caso se declare, pues el demandante solicitó que se declare la reivindicación de dominio sobre un bien. ¿Por qué? Porque hay una persona que está ejerciendo actos de señor y dueño sobre tu inmueble y pues tú quieres que se reivindique el dominio sobre el mismo. Así como el pago de frutos, porque pues esa persona ha estado explotando el inmueble por determinada cantidad de tiempo. Y como pretensión subsidiaria, podemos definirla inicialmente como aquello que se solicita cuando no se cumple lo pedido de manera principal. Sigamos con este primer caso. Entonces, esa persona, bueno, tú en primera instancia solicitaste como pretensión principal de que se reivindique el dominio sobre ese bien. Sin embargo, si el juez no concede dicha pretensión, pues puedes acceder a través de la pretensión subsidiaria a que se cancele la suma de dinero equivalente al pago del inmueble. Entonces, como ya no tienes el bien inmueble como tú lo deseabas, pues al menos que te reconozcan la cantidad de dinero por haber permanecido en el inmueble por tal cantidad de tiempo y de que si quieres ir viviendo en dicho lugar, pues te cancele el valor del mismo. Pregunta. También se puede presentar... Sí, dime. El anterior, por favor, vuelve la diapositiva. ¿Está? Sí. Tenía entendido en cuanto a las pretensiones de esa manera, que la pretensión principal se realizaba, digamos, un ejemplo. Pido al juez que se me reconozca como dueño de esta casa. Y subsidiariamente eso, que una vez se me haya reconocido, se me reconozca que las personas que viven ahí me paguen los cánones de arrendamiento atrasados. No sé si es así. Uh-huh. Sí, o sea, puedes plantearlo de las dos formas, o sea, de que solicitas tal cosa, pues lo que tú mencionabas de manera inicial, y que de igual modo te cancelen otra acreencia derivada del original. Sí, o sea, pueden ser excluyentes o pueden ser cumplir el mismo fin, o sea, añadir algo a la pretensión principal. Sí, es que me confundí por la cuestión de que dice aquí en la pretensión subsidiaria, dice, se solicita cuando no se cumple lo pretendido. Entonces ahí pensaba, se Lo pedido de manera principal. Sí, o sea, como te digo, o sea, puedes adicionarle algo a la pretensión principal o puedes pedirlo en perjuicio de, o sea, si no se cumple lo uno, se cumple lo otro. Gracias. Ok, bueno, ahora pasemos a la acumulación de pretensiones. ¿Cuándo se presenta la acumulación de pretensiones? Bueno, en virtud del principio de economía procesal que miramos inicialmente, se van a poder acumular las pretensiones, siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 88 del Código General del Proceso. ¿Cuáles son los requisitos establecidos en el artículo 88? Que el juez sea competente de conocer de todas esas pretensiones sin tener en cuenta la cuantía, o sea, de que no se excluyan entre sí las pretensiones incoadas. De que las pretensiones, no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias, y de que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento. Bueno, ahora pasemos al acto procesal, que es aquella actuación jurídica surtida por los sujetos procesales u otras personas que intervienen al interior de la audiencia. Por ejemplo, el llamado en garantía o el llamamiento en garantía, tendientes a crear, modificar o extinguir efectos procesales. El acto procesal del juez, que en este caso los actos constituyen el aspecto primordial y básico del proceso. Es el único con relevancia en la actividad procedimental, toda vez que las partes van a actuar, es decir, el demandado y el demandante, conforme a la aceptación que el juez realice a través de las providencias judiciales, sean autos o sentencias. Ejemplo, la demanda solo va a iniciar el proceso una vez sea admitido por el juez, y las pruebas se van a practicar sin media providencia de decreto,
Si no media providencia de decreto, pues no se podrán practicar las mismas. Y si no cumples con los requisitos del artículo 82 de toda demanda, pues el juez no admitirá esa demanda. ¿Cuáles son las providencias judiciales? Las establece el artículo 278 del Código General del Proceso y se identifican como autos y sentencias. Van a ser sentencias las que deciden sobre las pretensiones de la demanda, las excepciones de mérito, cualquiera fuere la instancia en que se pronuncien, y las que deciden sobre el incidente de liquidación de perjuicios al terminar un proceso. De igual modo, las que resuelven recursos de casación y revisión. Todas las enunciadas serán sentencias, y los autos, todas las demás providencias. Por ejemplo, autos admisorios de la demanda. Aquí una pregunta. Bueno, pasemos, sigamos. Al final hacemos algunas preguntas. Bueno, tenemos el proceso, la capacidad. Entonces, el artículo 53 del CGP va a identificar a las personas que pueden hacer parte de un proceso porque son capaces de hacerlo. ¿Quiénes son capaces de concurrir a un proceso, sea como demandantes o demandados? Las personas naturales y jurídicas. Las personas jurídicas, recordemos, siempre y cuando tengan certificado de existencia y representación. Los patrimonios autónomos, el concebido para la defensa de sus derechos. Recordemos la anticipación de la personalidad que mirábamos el primer día de clases, el día martes. La anticipación de la personalidad permite que un nasciturus, pese a no ser persona, pueda reclamar sus derechos en determinada actuación, generalmente en los procesos de sucesiones, para que se reconozca la cuota parte que puede llegar a tener ese hijo. Bueno, capacidad de la persona natural. Sigue lo establecido en el artículo 1503 del Código Civil. Decimos que toda persona se presume capaz. Siendo así, las personas mayores de edad comparecen al proceso por sí mismas, en tanto los menores comparecen a través de su representante legal, padres o quien detente la patria potestad. Toda persona se presume capaz para ejercer derechos y contraer obligaciones. ¿Qué tipo de capacidad estoy haciendo referencia? ¿Capacidad de goce o capacidad de ejercicio? Ejercicio. ¿Seguro? Bueno, ¿qué es la capacidad de goce? Hola. Hola. ¿Hay alguien ahí? A ver, entonces, Sí. les voy a dar nuevamente la definición. Entonces, toda persona, por el solo hecho de ser persona, es capaz de de tener derechos y contraer obligaciones. ¿Qué capacidad estoy definiendo? ¿De goce o de ejercicio? Pues pareciera que es de ejercicio, pero ya dijiste seguro y eso significa que no. ¿Por qué no es de ejercicio? A ver, entonces, ¿qué es la capacidad de goce? Ya ni me acuerdo. Ay, lo vimos el martes. Bueno, entonces, hagamos la diferencia nuevamente. O no, les voy a dar una pista. Las personas jurídicas no tienen capacidad de ejercicio. ¿Por qué no tienen capacidad de ejercicio? Porque no pueden ejercer acciones por sí mismas, tiene que ser por representación. Exacto, por intermedio de su representante legal. Entonces, de ese modo definimos la capacidad de ejercicio como la capacidad de contraer derechos y obligaciones, pero a través de un tercero. Entonces, esa es la capacidad de ejercicio. Por el contrario, la capacidad de goce sería pues lo que definí inicialmente. Es decir, una persona, por el solo hecho de ser persona, por el solo hecho de cumplir los requisitos del artículo 90 en el caso de las personas naturales, se va a presumir capaz, o sea, es capaz de contraer derechos y ejercer obligaciones.
Entonces, pues, es una definición o es el concepto de capacidad de goce. Bueno, capacidad de las personas jurídicas. Las personas jurídicas acuden al proceso a través del representante legal. Entonces, ahí que están ejerciendo las personas jurídicas cuando comparecen a través del representante legal. ¿De ejercicio? Sí, pero, o sea, ¿tienen capacidad de ejercicio? A ver, entonces, creo que capacidad de ejercicio es aquella facultad de contraer derechos y obligaciones por sí mismo, sin necesidad de un tercero. Si comparecen a través del representante legal, pues no tendrán capacidad de ejercicio. ¿Y entonces qué se llama? ¿No se llama nada? O sea, simplemente tienen capacidad de ingresar el proceso, pero no tienen capacidad de ejercicio porque no pueden actuar por sí mismos. O sea, por el solo hecho de ser personas, ingresas al proceso. ¿Y cuál es esa definición? Por el solo hecho de ser persona, compareces al proceso. Capacidad de ejercicio. Goce. No, de goce. Sí, efectivamente, de goce. Por el solo hecho de ser persona, por el solo hecho, o sea, por el solo hecho de ser persona, por tener tu certificado de existencia y representación, vas a comparecer al proceso. Entonces, pues, tendrás capacidad de goce para acudir a ese proceso. Bueno, se va a diferenciar según si la persona es nacional o si la persona es extranjera. El artículo 469 del Código de Comercio establece que las sociedades con asientos de negocio en Colombia van a establecer sucursales en la República y el representante será legitimado para comparecer al proceso. La condición debe ser nacional. Y las personas nacionales, su capacidad de comparecer se ejecuta a través del representante legal. Bueno, tenemos personas jurídicas de derecho privado, las sociedades con ánimo de lucro, sociedades de personas y capitales, así como las sociedades sin ánimo de lucro, asociaciones, corporaciones o fundaciones. Para lograr comparecer al proceso deben demostrar que existen, es decir, certificado de existencia y representación y demostrar quién la representa. Las personas jurídicas de derecho público, a diferencia de las personas jurídicas de derecho privado, no necesitan prueba de existencia para comparecer al proceso. Únicamente se otorga poder a determinado abogado para que ejerza su representación, bien sea como demandado o sea como demandante. También puede comparecer al proceso, se encuentra capacitado para hacerlo, el patrimonio autónomo. ¿Qué es un patrimonio autónomo? Son aquellos bienes administrados por una entidad fiduciaria. La fiducia se define en el artículo 1226 del Código de Comercio, siendo la fiducia quien recibe los bienes de una persona para ser administrados y cumplir una finalidad determinada. Ejemplo, varias sociedades aportan bienes, tienen capacidad para ser parte y comparecer al interior de un proceso. Y finalmente, el concebido para defensa de sus derechos. Van a tener capacidad para ser parte, se anticipa la personalidad y la condición es de que el niño nazca vivo, respirar un momento siquiera. Ejemplo, cuando se utiliza esta capacidad para ingresar al proceso, es una apertura de un proceso de sucesión para el reconocimiento de derechos herenciales del nasciturus. Los consorcios y uniones temporales creados a partir del artículo 6 de la Ley 80 del 93 no constituyen una persona jurídica, por lo cual no van a poder concurrir al proceso por sí mismos. Nacen a partir de un documento privado. Se va a demandar a los socios en caso de incumplimiento. Y existe solidaridad, es decir, puedes demandar a cualquiera de los socios. Y no debes tener en cuenta ningún privilegio para hacerlo. Comparecer al proceso. Puedes hacerlo por ti mismo, es decir, en las siguientes acciones: derecho de petición, acciones constitucionales, por ejemplo, acción de tutela, y en los procesos de mínima cuantía. O puedes comparecer al proceso a través de apoderado judicial del derecho de postulación, regulado en el artículo 73 del Código General del Proceso. Cuando compareces a través de apoderado, ¿qué se debe hacer? Conferir poder a ese abogado para que te represente. ¿Qué es el poder? Es aquel documento que constituye un contrato de mandato entre el poderdante y el apoderado. Es una manifestación clara del derecho de postulación. Puede ser oral o escrito, dicho poder, y se va a dividir en dos, en poder general o poder especial. Poder general.
Debe cumplir una solemnidad ad substanciam actus. ¿Qué quiere decir? A través de escritura pública. No se puede conferir un poder general a través de documento juzgado. Y dicho poder al apoderado judicial, al abogado, para manejar varios intereses, múltiples negocios. Entonces, si tú confieres un poder general a determinado individuo, pues él te podrá representar en varios procesos que tú tengas dentro de cualquier área. Y un poder especial se establece para un negocio particular, es decir, debe existir un expreso señalamiento de qué y para qué se otorga. Es un poder concreto en sus alcances y no requiere presentación personal. Con el CGP sí se requería presentación personal, pero a raíz del decreto 806 de 2020, artículo 5, nos menciona que no se requiere presentación personal. Simplemente es un mensaje de datos enviado por parte del poder dando. Eso será suficiente para establecer un poder especial. Dicho poder puede revocarse y se rige según lo establecido en el artículo 76 del Código General del Proceso. El poder va a terminar con la radicación en secretaría del escrito en virtud del cual se revoca o se designa a otro apoderado, a menos que el nuevo poder se hubiese otorgado para recursos o gestiones determinadas dentro del proceso. Listo. Ahora vamos a analizar una pregunta. Cualquier sujeto de derecho puede ser parte del proceso jurisdiccional. El CGP amplió la capacidad procesal, dejando atrás el concepto tradicional que únicamente podían, de manera exclusiva, ser parte de las personas naturales o jurídicas. El Código General del Proceso hizo extensiva la capacidad para ser parte de un proceso jurisdiccional a los A, patrimonios autónomos; B, curadores ad litem; C, defensores de familia; o D, agentes oficiosos. Nata, esa respuesta no la dijiste. Sí. Mirábamos que 3 personas son capaces para acudir al proceso. Entonces teníamos en primera instancia las personas naturales y jurídicas, luego teníamos otra definición y el concebido para la defensa de sus derechos. Entonces, ¿quiénes pueden ser parte del proceso? ¿Quiénes tienen capacidad para comparecer? Pues según ahí, ninguno de los que dijiste. Sí lo mencioné. Regresémonos. Bueno, los patrimonios autónomos dijo que no. Ay. No, porque usted dijo que eran los socios, no el patrimonio. Ah, sí, el patrimonio autónomo, ya me acordé. Es que me confundo con el consorcio. Los consorcios y uniones temporales no pueden comparecer al proceso por sí mismos. Comparecen a través de por eso, ahí me confundí. El patrimonio autónomo sí, y fue adicionado por el Código General del Proceso, quien hizo extensiva esa capacidad para que pueda ser parte del mismo. Entonces, en dije, no, ese no puede, sino que los socios, y claro, ese es en la unión temporal. Y en esa pregunta fallé una vez. Bueno, patrimonios autónomos. Las personas jurídicas son entes ficticios que nacen en la vida jurídica por mandato de la ley. Son representadas por una persona natural capaz de contraer derechos y obligaciones, entre otros requisitos que establece la ley, para poder demostrar o probar su personería jurídica y su existencia legal registrada en la entidad mercantil competente, conocer al representante, observar su domicilio, etc., se da mediante A, su número de identificación tributaria y matrícula; B, el certificado de existencia y representación legal; C, su registro mercantil, registro de socios y acciones; o D, el registro de socios, activos, pasivos, acciones y matrícula. B. Efectivamente, B, el certificado de existencia y representación legal. ¿El nasciturus es considerado como persona por la ley civil? Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta que para las personas la existencia se clasifica en dos,
Una es la natural, que inicia desde la concepción hasta su nacimiento, y la segunda es la legal, misma que exige cumplir con los requisitos determinados por el artículo 90 del Código Civil. Los requisitos de la norma anterior, en síntesis, son el nacimiento y la separación completa de su madre y sobrevivir un instante siquiera, existencia legal. La respuesta para la pregunta anterior sería que A, sí, toda vez que persona es todo individuo de la especie humana. B, no, dado que la norma no reglamenta como persona el nasciturus. C, sí, el nasciturus es persona para la ley civil por su condición de existencia legal. D, no, el nasciturus no posee derechos, ni deberes, ni obligaciones para la ley. No, no es persona, es solamente sujeto de derechos, pero pues me imagino que la ven. Sí, Sí exacto. tiene derechos, pero pues no es persona. Efectivamente, no, dado que la norma no reglamenta como persona al nasciturus. Bueno, ahora sí pasemos al curador ad litem. ¿Quién es el curador ad litem? Es la persona encargada de asumir la defensa de la parte procesal que por alguna circunstancia no puede concurrir al proceso o sea incapaz, y por dicha circunstancia no puede asumir su defensa, garantizando así el derecho de defensa del enjuiciado. ¿Cómo se designa ese curador ad litem? Se surte según lo estipulado en el artículo 55 del CGP, y su nombramiento le va a corresponder al juez que lleve determinado proceso. Pueden ser elegidos como curadores ad litem aquellos abogados que ejerzan habitualmente su profesión. Bueno, luego vamos a mirar algunas preguntas al respecto. ¿Qué es la agencia oficiosa? Es aquella figura que permite que sin poder una persona actúe en nombre de otra. Recordemos, ¿cuál es la regla general? De que tú comparezcas al proceso por sí mismo, por ejemplo, en las acciones constitucionales o derechos de petición o procesos de mínima cuantía, o de que lo hagas a través de un apoderado, que, por regla general, debe concurrir al proceso a través del poder que le otorgaste para la representación en determinado proceso. Dicho poder puede ser especial o puede ser general. General, otorgado a través de escritura pública para varios procesos, para llevar varios procesos, o especial, encomendado para una sola actividad. Pues para un solo proceso, pero varias actividades, por ejemplo, transigir, conciliar, etc. Bueno, la agencia oficiosa es todo lo contrario. Entonces, es aquella figura que permite que sin un poder, es decir, la excepción a la regla, actúe en nombre de una persona dentro de un proceso judicial. Y se establece en el artículo 57 del CGP. En virtud de dicha figura, el agente oficioso puede demandar y contestar la demanda. ¿Cuáles son los requisitos para actuar como agente oficioso? Que la persona titular del derecho se encuentre ausente o impedida para concurrir al proceso por sí mismo, y manifestar además que se actúa como agente oficioso de dicha persona. Vamos a mirar la integración de otras partes al interior del proceso. Una pregunta del anterior, por favor. Sí, de esta. Un ejemplo. No, de la siguiente. De esta. Sí. Un ejemplo, por favor, que la persona titular se encuentre ausente o impedida. Por favor. Vale. Por ejemplo, resulta que se presentó una demanda en un juzgado civil de la ciudad de Pasto. Tú tienes un término de contestación, un término de traslado de esa demanda de 10 días. Entonces, debe responder la demanda en ese término. Y pues resulta que tú estás por fuera del país, te encuentras en Australia y por situaciones laborales regresas al país dentro de 5 meses. Entonces te encuentras impedido para concurrir al proceso. De ese modo, pues, puede representarte un agente oficioso porque tú no te encuentras en el país, te encuentras impedido para poder concurrir al mismo. Y una vez tú regreses al país en el término de esos 5 meses o de ese mes, pues ya habría fenecido la oportunidad para contestar la demanda. Y recordemos que hay unos términos. En virtud del principio de preclusión y eventualidad, pues tú debes cumplir con esos términos. Y si no presentas la contestación en el término estipulado en el CGP, pues ya no podrás hacer absolutamente nada frente a la contestación de esa demanda. Se considerará que no existió contestación frente a la misma. Entonces, pues, el agente oficioso, sin poder, suscrito por parte de la persona,
puede actuar en representación de la misma. ¿Por qué? Porque la persona se encuentra impedida para concurrir al proceso por sí misma. Otro caso, se encuentra impedida porque se encuentra en una unidad de cuidados intensivos, está en una UCI debatiéndose por su vida y pues no puede contestar en esas condiciones la demanda. Entonces, un agente oficioso puede actuar en representación de esa persona que se encuentra impedida. Ok, gracias. Ok, bueno, pasemos ahora sí al litisconsorcios. ¿Cómo se pueden constituir? Bueno, ¿qué es un litisconsorcio para empezar? Es aquella figura jurídica que permite la existencia de varios sujetos en una o ambas partes de la demanda, sea en la parte demandante o demandada. Puede ser litisconsorcio necesario, facultativo o cuasi necesario. Vamos a empezar por litisconsorcio necesario. Se encuentra contenido en el artículo 61 del Código General del Proceso. Se presenta cuando uno o los dos extremos del debate procesal está integrado por varios sujetos titulares de un derecho, que por su naturaleza no fuere posible resolver de mérito y de manera uniforme sin la presencia de todos, bien sea por activa o pasiva. Ejemplo, la demanda de nulidad de determinado contrato. O, por ejemplo, también litisconsorcio necesario cuando deben concurrir los herederos de un causante. En ese caso también se conforma el litisconsorcio necesario en la parte pasiva, en los demandados. Tenemos de igual modo el litisconsorcio facultativo regulado en el artículo 60 del CGP. Es aquel que depende de la libre y espontánea voluntad de las partes. Su formación puede obedecer a la existencia de un vínculo de conexidad entre distintas pretensiones. Cada uno de esos litisconsortes goza de una legitimación procesal independiente frente a las demás, razón por la cual el resultado del proceso o el contenido de dicha sentencia pueden variar respecto a uno de ellos. Ejemplo, el avalista de un título valor que debe responder por esa obligación en caso de que el deudor original no responda por la misma. También tenemos litisconsorcio cuasi necesario, regulado en el artículo 62 del CGP, y se presenta cuando los efectos de la sentencia se van a extender a determinados sujetos, no obstante que no hayan sido citados al proceso o que no hayan comparecido al mismo. Y vamos a pasar ahora sí a las formas de intervención de partes y terceros que pueden concurrir a cualquier proceso. Tenemos la intervención excluyente de manera inicial, regulada en el artículo 63 del CGP. A través de esta figura se admite en un proceso la presencia de un tercero cuya pretensión es la cosa o el derecho controvertido en todo o en parte. Entonces, tiene una pretensión distinta al demandante y al demandado, pero va en base a lo que ellos están solicitando. Y también tenemos la intervención del tercero con el llamamiento en garantía establecido en el artículo 64 del CGP. Es una figura procesal a través de la cual se puede vincular a un tercero un proceso para que en caso de condena cumpla con el valor de ella como garante. Entonces, tú fuiste demandado para reparar los daños ocasionados a un vehículo en un accidente de tránsito. Entonces, tú llamas en garantía a tu aseguradora y en caso de que resultes condenado dentro del proceso, pues será esa aseguradora quien responda por los perjuicios ocasionados al tercero. ¿Cuándo va a proceder el llamamiento en garantía? Únicamente procede cuando existe un vínculo jurídico entre quien efectúa el llamado demandado, quien debe responder por los daños, y la persona a quien se llama en garantía. Ejemplo, tomador asegurado de un seguro contra todo riesgo vehicular y la compañía aseguradora, que será llamada a responder en caso de que pues, el juez condene al demandado. También tenemos otra figura de intervención de terceros, que es el llamamiento al poseedor o tenedor. Es aquella figura jurídico-procesal establecida en el artículo 67 que tiene la finalidad de evitar que se le dé tramitación completa a un proceso que al final no se le podrá dar un pronunciamiento de fondo a causa de que la demanda equivocada. Entonces, sigamos con el ejemplo de la acción reivindicatoria de dominio. Resulta que demandé a una persona que supuestamente estaba ejerciendo actos de señor y dueño en un inmueble de mi propiedad. Entonces, soy Juliana. El abogado. Entonces, resulta que Manuel, como apoderado de Juliana, va a interponer la demanda. Entonces,
Juliana cree que la persona que se encuentra viviendo en ese inmueble es Marta. O sea, Marta es quien está ejerciendo esos actos en ese inmueble. Pero resulta que Marta comparece al proceso, pero en verdad Marta no tendría razón de estar ahí porque ella no está ejerciendo los actos. En verdad es Julián quien está ejerciendo los actos de señor y dueño en ese inmueble. ¿Qué sucede con el llamamiento al poseedor o tenedor? Pues se llama a esa persona que verdaderamente puede cumplir con la sentencia en caso de que sea declarado, pues de que gane la demanda el demandante. Entonces, pues será llamado a cumplir con la misma. O sea, básicamente de que se efectivice la sentencia, que puede llegar a ser favorable al demandante. ¿En qué situaciones se aplica? Que el demandado sea un simple tenedor y no el poseedor de la cosa, que quien se demande como tenedor o poseedor de una cosa realmente no lo sea, como en el caso que mirábamos. Y en estos casos, el demandado deberá rectificar el error del demandante, de denunciarlo en la contestación de la demanda. Es decir, en el caso anterior, entonces, pues, Marta deberá decir que no es ella quien está ejerciendo esos actos, sino que ella, pues en verdad los está ejerciendo Julián. Entonces, pues lo manifiesta en la contestación de la demanda. Y debe afirmarlo bajo la gravedad de juramento, de que en verdad el poseedor de ese inmueble es Julián, no es ella. También tenemos otra forma de intervención de terceros, que es la coadyuvancia. Se establece en el artículo 71 del CGP y establece los requisitos para su aplicación, que son los siguientes. El coadyuvante debe tener con una de las partes, demandante o demandado, una relación sustancial. Dicha persona se puede ver afectada por el resultado del proceso, pero no se le van a extender los efectos de la sentencia. Debe existir, mejor dicho, en la coadyuvancia no se debe haber dictado sentencia de única o de segunda instancia, es decir, debe estar en la audiencia inicial, por ejemplo. Y solo va a ser procedente la coadyuvancia en los procesos declarativos, jamás en los procesos ejecutivos o liquidatorios. Bueno, aquí unas preguntas. Juan promueve proceso de responsabilidad civil extracontractual ante el juez primero civil del circuito de Pasto en contra de Mario, quien no puede comparecer al proceso porque se encuentra en Europa y regresa 25 días después. Gladys, hermana de Mario, acude a su oficina de abogado especialista en responsabilidad civil para solicitarle que conteste la demanda en el proceso promovido por Juan, puesto que si no se lleva a cabo alguna actuación, Mario podrá ser condenado a pagar los perjuicios que Juan reclama. ¿A qué figura procesal acude usted para que le permita contestar la demanda en forma oportuna y defender los intereses de Mario? A, promueve incidente para suspender el proceso. B, contesta la demanda como agente oficioso. C, no tiene opción alguna por falta de poder especial. O D, solicita al juez suspenda el término de traslado. Agente oficioso. Sí, efectivamente, porque se encuentra imposibilitado para concurrir al proceso. Bueno, esto saltémoslo, pasemos a este. Ana sufrió un accidente de tránsito en la carrera 18, número 2830 de la ciudad de Pasto, al colisionar con un vehículo. Cabe resaltar que el conductor de dicho automotor demanda civilmente a Ana a través de un proceso de responsabilidad civil extracontractual. Antes del accidente de tránsito, Ana había suscrito una póliza de seguro contra todo riesgo. En dicho entendido, ¿qué forma de intervención puede emplearse para llamar a la aseguradora al proceso? Llamamiento en garantía. Sí, llamamiento en garantía. Nata. Sí, dime. ¿Sabes una cosa? La dirección que pusiste ahí es en la que yo vivía en Pandiaco. Ay, ¿en serio? Lo juro, pero no era carrera 18. ¿Cómo es? Calle 18, número 2830. Barrio Pandiaco. No lo Me sabía. tenías vigilada. Sí, parece. Bueno, ahora vamos a continuar con la demanda. Entonces, el demandante, en virtud del derecho de acción, va a ser efectiva la demanda. Entonces, presenta su demanda. ¿Qué es la demanda? Es aquel documento mediante el cual se va a iniciar un proceso judicial.
En él se van a enfrentar dos partes, un demandante y un demandado. Los requisitos de esa demanda se encuentran establecidos en el artículo 82 del Código General del Proceso. El año pasado, a raíz del decreto 806 de 2020, se presenta una modificación, o mejor dicho, una adición a los requisitos de la demanda. Entonces, el artículo 6 del decreto 806 de 2020 establece dicho requisito adicional y lo menciona textualmente de la siguiente forma. La demanda indicará el canal digital donde deben ser notificadas las partes, sus representantes y apoderados, los testigos, peritos y cualquier tercero que deba ser citado al proceso, so pena de su inadmisión. De no conocerse el canal digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos. Sin embargo, este artículo 6 del decreto 806 de 2020 fue analizado por parte de la Corte Constitucional. Bueno, en general, el decreto 806 de 2020 fue analizado por la Corte Constitucional, que a través de la sentencia C-420 de 2020 declaró exequible la mayor parte, de hecho, del decreto 806, pero se establecieron dos condicionamientos relacionados con la notificación a los citados en un proceso y con el conteo de término de las notificaciones. De ese modo, se condicionó el artículo 6 que habíamos mirado anteriormente y dice al respecto que sobre la notificación personal debe entenderse que cuando el demandante desconozca la dirección electrónica de peritos, testigos o cualquier tercero citado al proceso, debe indicarlo en la demanda bajo la gravedad de juramento y ella no puede implicar la inadmisión. Entonces, si el demandante al interior de su demanda menciona que desconoce dicha dirección electrónica, pues debe indicarlo bajo la gravedad de juramento y el juez no podrá inadmitir su demanda. De ese modo, ya no será causal de inadmisión el hecho de que no presentes la dirección electrónica de estas partes que concurren al proceso. Pero solamente de los peritos, los testigos y terceros, ¿no? O sea, del demandado sí o sí. Sí, del demandado debes presentar obligatoriamente la dirección electrónica, a menos de que conozcas la dirección física y de que puedas llegar a demostrar de que se realizó la notificación de manera personal en el inmueble de esa persona. O sea, demostrar que le entregaste la demanda a sus anexos y a esa persona. Okay. De otro modo, debes de manera obligatoria acreditar un correo electrónico de esa persona. Bueno, ¿cuál es el contenido de la demanda? Nos menciona el artículo 82 del CGP que toda demanda debe contener lo siguiente: autoridad a la que se dirige, identificación, el encabezado de qué proceso estás interponiendo, la formulación de los hechos, pretensiones, relacionar las pruebas. El juramento estimatorio también será un requisito obligatorio siempre y cuando solicites indemnizaciones de algún tipo. Es decir, perjuicios materiales, por ejemplo, daño emergente, lucro cesante, siempre deberás presentar juramento estimatorio. Únicamente cuando solicites indemnización. De otro modo, puedes presentarla sin juramento estimatorio, sin que ello implique inadmisión. De igual modo, debe contener medidas cautelares, las del artículo 590, numeral 1, literal A y B, el derecho que pretendes hacer valer al interior de la demanda, un acápite de cuantía y competencia, es decir, cuál es el valor de tus pretensiones y quién es el juez competente para llevar a cabo ese proceso, y las notificaciones y direcciones del demandante y del demandado. También tenemos unos requisitos adicionales a la demanda. Entonces, toda demanda, sea un proceso ejecutivo, sea un proceso declarativo o un proceso liquidatorio, debe contener los requisitos del artículo 82 o pena de inadmisión. Pero hay unos requisitos adicionales de la demanda que variarán según el tipo de proceso que estés interponiendo. Por ejemplo, una demanda sobre bien inmueble debe especificar la ubicación del inmueble, los linderos del mismo y la nomenclatura que maneje. Demandas frente a predios rurales deben indicar la localización del inmueble, quiénes son los vecinos, los colindantes, y a la vez el nombre con el que se conoce el predio en la región, de llegar a tener un nombre por el cual es conocido. Y la demanda en bienes muebles debe determinar la cantidad, calidad, peso o medida de lo que se adeuda.
¿Cómo se realiza la presentación de la demanda? Bueno, el decreto 806 de 2020 nos menciona otra forma de presentar la demanda, que es la siguiente. La demanda se presentará en forma de mensaje de datos, lo mismo a través de correo electrónico, lo mismo todos sus anexos a la dirección de correo electrónico que el Consejo Superior de la Judicatura disponga para efectos del reparto. De las demandas y sus anexos no será necesario acompañar copias físicas ni electrónicas para el archivo del juzgado ni para el traslado. Recordemos, anteriormente con el CGP, que era lo que se hacía. Tú debías imprimir tu demanda y debías acompañarlo de las copias, tanto para el archivo del juzgado como para el traslado y además de todo un CD que contenga esa demanda y los anexos. A partir del decreto 806 de 2020, pues ya no serán necesarias esas copias, sino simplemente la demanda y los anexos a través de un mensaje de datos. Bueno, ¿cuál es el pronunciamiento que el primer pronunciamiento que tiene el juez, mejor dicho? El juez, tú interpones la demanda, entonces el juez verifica si cumples o no los requisitos del artículo 82. Si cumples con los requisitos del artículo 82, pues te va a emitir un auto admisorio, el auto de admisión de esa demanda. Bueno, ese sería el primer pronunciamiento del juez en caso de que esté adecuado al artículo 82, de que cumplas con sus requisitos. En caso contrario, si el juez considera que la demanda no cumple con esos requisitos del artículo 82, es decir, no puede ser admitida, por ejemplo, reclamas perjuicios y no estableces juramento estimatorio. En ese caso, el juramento estimatorio era un requisito obligatorio. Entonces, pues el juez puede decir, no me aportó juramento, inadmito la demanda. En ese caso, te inadmite la demanda también a través de auto de inadmisión, emite auto no susceptible de recurso, es decir, no puedes interponer recurso de la demanda en un término. Hola, ¿nos escucha? ¿Qué pasó? Si estableces juramento No se escuchó. Pues Te dejamos de escuchar por un momento, Nata. Ay, sí. Sí, quedamos en la inadmisión. No sé. Auto de inadmisión de la demanda. ¿Será mi internet? Bueno. Entonces, inadmisión. Si no cumples con los requisitos del artículo 82 del CGP, pues el juez emitirá auto de inadmisión de la demanda. En ese caso, no puedes interponer recurso de reposición frente a la decisión tomada por el juez, pero el juez te va a dar una oportunidad. Por ejemplo, en el caso que veníamos manejando, no mencionaste en la demanda el juramento estimatorio, no estableciste las sumas por las cuales te debían indemnizar. Y resulta que, como era un requisito obligatorio, pues el juez dice, no, yo le debo inadmitir la demanda porque no cumplió los requisitos del artículo 82. Pero el juez te va a dar una oportunidad, te va a decir, está bien, no cumpliste con esos requisitos, pero te voy a dar 5 días para que realices ese juramento estimatorio, estimes los perjuicios ocasionados, la indemnización a que tienes derecho y me presentes esa demanda corregida. Si corrige, perfecto, entonces emite auto de admisión de la demanda. Pero si no corrige en el término de esos 5 días, lastimosamente, el juez rechazará la misma. ¿Cuáles son las causales de inadmisión de la demanda? Cuando no reúna los requisitos formales, cuando no se acompañen de los anexos ordenados por ley, es decir, por ejemplo, está representado por un abogado en virtud del derecho de postulación y no cumples con aportar el poder. Entonces, pues, como no cumples con ese aporte del poder, pueden inadmitirte la demanda. Cuando las pretensiones acumuladas no reúnan los requisitos legales, por ejemplo, que no se puedan tramitar esas pretensiones por el mismo proceso, entonces, pues, te pueden inadmitir la demanda. Cuando el demandante sea incapaz y no actúe a través de su representante, cuando es decir, que no exista poder para que concurra el proceso. Cuando no contenga juramento estimatorio siendo necesario, lo que mencionábamos anteriormente, tú estás reclamando perjuicios y no me aportas juramento. Entonces, en ese caso, como era una obligación aportar juramento, te pueden admitir la demanda. O cuando no acredites que se agotó la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad.
Por regla general, en los procesos declarativos se debe adjuntar esa conciliación prejudicial. Por regla general, hay excepciones. Sin embargo, cuando presentas medidas cautelares, por ejemplo, al interior de un proceso declarativo, no es necesario agotar la conciliación. Pero cuando pues debe ser un requisito obligatorio aportar la conciliación y no lo hagas, el juez perfectamente puede inadmitir la misma. Finalmente, el juez puede decidir rechazar esa demanda. En este caso, el juez no va a dar el trámite correspondiente. ¿Por qué? Porque no cumple con los requisitos esenciales para que pueda ser admitida. Sin embargo, a diferencia de la inadmisión, en este caso, el demandante sí puede interponer un recurso. ¿Cuál es ese recurso? Es el recurso de reposición contra el auto de rechazo de la demanda. Y la apelación también la puede hacer efectiva y se va a conceder en el efecto suspensivo, por lo cual se va a resolver de plano. A continuación vamos a mirar los efectos en que se concede la apelación. Bueno, ¿en qué evento se rechaza la demanda? Generalmente por haber caducado el término para presentarla. Entonces, tenemos una acción redivitoria por vicios ocultos y la acción fenece en el término de 6 meses, tiene una caducidad muy corta. Si tú no presentas la demanda en ese término, pues el juez perfectamente podrá rechazar la misma. O cuando inadmitida la demanda, no fue subsanado durante el término. Recordemos, cuando el juez emite auto de inadmisión, te da una oportunidad adicional para corregirla. Te da 5 días para que tú la corrijas. Si no lo haces, pues, lastimosamente, te rechazará la misma. Ahora pasemos a la notificación de la demanda. En este caso, se realiza, es el primer acto de comunicación entre las partes, la notificación de la demanda. Así como el auto admisorio de la demanda o de inadmisión o de rechazo es el primer acto del juez, el de notificación será el primer paso para dar a conocer tu demanda al demandado y de que ejerce el derecho de contradicción. La notificación de la demanda, ¿qué es? Básicamente es el acto de comunicación a la persona contra quien se interpone una demanda. Es decir, le vas a comunicar al demandado que lo estás demandando. Tengo una moto afuera. ¿Para qué? Para que pueda ejercer el derecho de contradicción, para que se pueda defender frente a lo que tú mencionas, frente a lo que tú pretendes. La notificación se surte con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación, sin necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual. De igual modo, se corre traslado de la demanda que se regula en el artículo 91 del CGP. ¿Qué es el traslado? Es aquel mecanismo procesal a través del cual las partes tienen efectivo conocimiento de pronunciarse frente a la actuación de su contraparte, y ese término de traslado será de igual modo el término de contestación de la demanda, y varía según el tipo de proceso que estemos llevando. Se puede presentar corrección, aclaración y reforma de esa demanda. Se regula en el artículo 93 del CGP. El demandante va a poder corregir, aclarar o reformar la misma en cualquier momento, siempre y cuando sea dentro de la presentación de esa demanda hasta antes de que el juez señale fecha de audiencia inicial. Una vez ha transcurrido ese periodo, es decir, ya se haya fijado fecha para la audiencia inicial, ya no se podrá aclarar o reformar esa demanda. ¿En qué eventos procede la reforma de la demanda? Cuando haya alteración de las partes en el proceso, de las pretensiones o hechos en que ellas se fundamenten. Sin embargo, no se puede sustituir toda la demanda, o sea, no puede sustituir a todos los demandados, ni tampoco todas las pretensiones que estés solicitando. Pero sí puedes prescindir de algunas pretensiones o de incluir algunas nuevas a tu demanda. Un ejemplo del primero, por favor. ¿Aquí? Sí, por favor. Sí, por favor. ¿Un ejemplo? Un ejemplo. No se escucha muy bien. Un ejemplo, sí, por favor. Ya. Bueno, en este caso, cuando haya lo que mencionábamos inicialmente, cuando se hace un llamado, por ejemplo, al tenedor o poseedor, resulta que se va a alterar una de las partes del proceso porque nos dimos cuenta que esa persona en verdad no era quien ejercía los actos de posesión. Entonces, como nos dimos cuenta de que él no era el poseedor y que en caso de tener sentencia a nuestro favor no iba a poder cumplir con lo establecido en la misma, pues se demanda o se altera la parte demandada para que sea llamado Julián.
quien efectivamente podría cumplir con esa demanda. Entonces, pues, como recordemos, se puede reformar esta demanda hasta antes de que se fije fecha de audiencia inicial. Entonces, como el demandado en la contestación nos menciona que él no es quien está ejerciendo esos actos de señor y dueño, sino Julián, que no es Marta, sino Julián, pues se puede cambiar la parte, o sea, se puede cambiar al demandado y reemplazar a Marta por Julián. Ese sería un ejemplo de la reforma de la demanda. Pregunta. Sí. ¿Cuánto suele demorarse el juez en establecer la fecha de la audiencia inicial después de admitir la demanda? La fecha de la audiencia inicial, pues O sea, dependerá del más o tipo de menos. proceso que estés llevando. Porque, por ejemplo, si tenemos un proceso verbal, se puede demorar perfectamente según la congestión del juzgado 6 meses o más tiempo hasta fijar la fecha de la audiencia inicial. Y dependerá también de los elementos, de las pruebas que aportes al interior del proceso. O sea, varía mucho según el proceso que estés interponiendo. Ok. Pasemos. Entonces, un caso, perdón. Mediante actuación judicial, una señora en su calidad de acreedora decide demandar a su deudor con quien suscribió un título a valor letra de cambio por la suma líquida de dinero representada en un valor de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para ello, contrata los servicios profesionales de un abogado. Este, al recibir el endoso de la letra en procuración, realiza la demanda conforme a los requisitos establecidos en el artículo 82 de la Ley 1564 del 2012, el CGP. Al observar los requisitos en su numeral séptimo, manifiesta lo siguiente. 7. El juramento estimatorio cuando sea necesario. El apoderado omite agregar ese requisito a la demanda ejecutiva de menor cuantía. De lo anterior, una vez hechos los trámites, el despacho judicial competente conoce de la demanda ejecutiva de menor cuantía y A. Podrá inadmitir la demanda y otorgar el término de la ley para subsanar. B. Admitirá la demanda mediante orden de pago de la obligación dineraria. C. Podrá, mediante auto, admitir la demanda y darle el trámite declarativo. O D. Admitirá la demanda y al transcurrir podrá incluir el juramento estimatorio. Efectivamente, podrá inadmitir la demanda y otorga el término de ley para subsanar, los 5 días para que subsane. Una persona decide demandar a una entidad privada ante el juez civil del circuito de la ciudad de Pasto, mediante erradicación de una demanda de responsabilidad civil contractual, cuya cuantía supera los 120 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Al momento de repartir la demanda a la oficina de reparto y posteriormente al juzgado de conocimiento, este inadmite la demanda, indicando que en el poder no se indicó la dirección de correo electrónico del apoderado, el cual debe estar debidamente inscrito en el Registro Nacional de Abogados. Esto teniendo en cuenta las disposiciones del Decreto 806 de 2020. El despacho da al apoderado demandante, mediante auto, 5 días para corregir su yerro. En este caso, el apoderado interpone recurso de reposición manifestando que él no tiene correo electrónico. En este caso, el despacho A, mediante auto, admitirá la demanda ya que la justificación está conforme a derecho. B, repondrá el auto y en su lugar admitirá la demanda conforme a su justificación. C, no repone el recurso y en su lugar el despacho otorgará 5 días más para corregir. D, rechazará la demanda, pues el apoderado no subsanó la demanda en el término. De rechazar a la demanda. Sí, efectivamente, rechazará la demanda, pues el apoderado no subsanó la demanda en el término. Una persona mayor de edad, comprador, decide demandar a una persona natural, vendedor, por incumplimiento contractual. En el contrato están todos los datos de las partes, incluyendo el correo electrónico de cada uno, relacionada con una compraventa de bien inmueble ubicado en la ciudad de Pasto, Nariño, a valor de 180 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El incumplimiento se dio porque el comprador no pagó el saldo correspondiente en el plazo establecido y ya han pasado 6 meses del acordado. Con el propósito de acudir a la Administración de Justicia, se llamó a conciliación y la contraparte no asistió.
Se realiza la demanda y se radica ante la oficina de reparto de los jueces civiles del circuito, olvidando el demandante comunicar y adjuntar la demanda y sus anexos al demandado de manera simultánea, pues así lo dispone el decreto 806 de 2020. El despacho, observando dicho hierro, decide: A. Admitir la demanda y darle el trámite legal establecido por ley. B. Inadmitir la demanda y en su lugar conceder el término para subsanar. C. Admitir la demanda pero con la salvedad de comunicar al demandado. O D. Rechazar la demanda pues el apoderado no subsanó la demanda en término. Ahí sí me perdí, Nata. O sea, dice, se realiza la demanda y se radica ante la oficina de reparto de los jueces civiles del circuito, olvidando el demandante comunicar y adjuntar la demanda y sus anexos al demandado. O sea, cuando se la radica, ya se la envía al demandado, no tiene que esperar que el juez la admita. Sí. O sea, a ver, espérame. Una persona mayor de edad comprador decide demandar a una persona natural vendedor por incumplimiento contractual. En el contrato están todos los datos de las partes, incluyendo el correo electrónico de cada uno, relacionado con una compraventa de bien inmueble ubicada en la ciudad de Paso. Bueno, el incumplimiento se dio porque el comprador no pagó el saldo correspondiente en el plazo establecido y no pasado 6 meses de lo acordado. Con el propósito de acudir a la Administración de Justicia, se llamó a conciliación y la contraparte no asistió. Se realiza la demanda y se radica ante la oficina de reparto de los jueces civiles del circuito, olvidando el demandante comunicar y adjuntar la demanda y sus anexos al demandado de manera simultánea, pues así lo dispone el decreto 806 de 2020. El despacho, observando dicho hierro, decide: A. Admitir la demanda y darle el trámite legal establecido. Sí. En ese caso, no es obligatorio. O sea, tú primero debes comunicar esa demanda a la oficina de reparto. O sea, ahí ya te reparten la demanda, se designa un juez competente y dicho juez competente determina si la demanda es admitida, es inadmitida o es rechazada. Si la demanda es admitida, pues se le dará el trámite. Si es inadmitida, se dará el término para que corrija, y si corrige dentro de los 5 días, pues se admite. Por eso, y si cuando no ya es admitida, es rechazo. comunica. ¿Sí? ¿O no? ¿Qué? Dime, perdón. Cuando ya es admitida la demanda es que se la reenvía Sí, pues claro. al demandado, pero pues ahí como Sí, claro. ahí dice, o sea, que la radicó y que ¿qué es? Olvidando el demandante comunicar y adjuntar la demanda y sus anexos al demandado, por eso me confundo, o sea, de manera simultánea, o sea, la radica y ahí mismo se la envía sin antes esperar que el juez diga si está bien o está mal. Hay algo mal, ¿verdad? En la afirmación. Claro. Entonces, ¿qué debe hacer en ese caso? ¿Qué se debe decidir? Teniendo en cuenta que está mal. Pero pues, ¿y qué es lo mal que está ahí? O sea, porque no envió al otro si o sea, pero la pregunta mía es, ¿eso dice el decreto que hay que enviar incluso antes, hay que enviarle eso al demandado antes de que el juez diga? No, o sea, lo que estábamos mencionando. O sea, primero se realiza el reparto. Sí. No, se realiza el reparto y posterior a ese reparto el juez decide: admito, inadmito, rechazo. A ver, resuélvela sin preguntar mejor, porque la verdad no. ¿Alguien tiene una opinión? O sea, es como una pregunta que te confunde, en verdad. Porque, a ver, primero los escucho y luego decidimos. Una vez. En este caso, se debe admitir la demanda. Admitir. Efectivamente. En este caso, se debe admitir la demanda y se le da el trámite legal establecido por ley. Una vez el juez admita, inadmito, rechaza, pues si la admite en ese caso, ya se dará el trámite de notificación y traslado. Pero solo cuando el juez entonces, ¿es verdad o es mentira que dispone la ley 806 que uno debe mandar la demanda, o sea, debe enviarse la demanda? Es falso. La afirmación realizada en la pregunta es falsa. Entonces, en este caso, yo como no me leí, ni siquiera me leí de ese decreto, yo dije, ¿cómo así? No es falso. En este caso existe un hierro, no existe un hierro, tal y como se afirma en la pregunta. Entonces, pues, como el abogado le está interponiendo de manera adecuada, se admite la demanda y se le da el trámite legal. ¿Por qué? Porque pues el abogado está cumpliendo, la está radicando únicamente. El juez ya decide: admito, inadmito, rechazo. Si se admite, pues se para. Sí, en este caso es una afirmación errónea. Pasemos ahora sí a la contestación de la demanda. ¿Qué es la contestación de la demanda?
Es la denominación genérica para el acto procesal del sujeto pasivo de la acción, para el demandado. Es un acto arreglado, es formal desde el punto de vista del derecho, lo cual se manifiesta en que se ejerce dentro de un término fijo. La contestación se va a ejercer durante el término de traslado. Así como teníamos unos requisitos para la presentación de la demanda, establecidos en el artículo 82, la contestación también debe cumplir con unos requisitos, establecidos en el artículo 96. ¿Cuáles son esos requisitos? Debe existir nombre del demandado, domicilio, el de su representante, pronunciamiento expreso sobre las pretensiones y hechos de la demanda, es decir, debes contestar frente a cada hecho si admites, niegas o no te consta dicho hecho. De igual modo, podrás presentar excepciones de mérito con su respectivo fundamento, la petición de las pruebas que quieras hacer valer dentro del mismo y el poder de quien la suscriba a nombre del demandado. Las personas jurídicas de derecho privado, de manera obligatoria, deben adjuntar el certificado de existencia y representación para poder concurrir al proceso. Puede realizar, como demandado, un pronunciamiento expreso frente a los hechos y pretensiones. En este caso, vas a explicar de manera concreta las razones frente a los hechos planteados. Debes explicar por qué es cierto o no determinado hecho o que desconoces de manera total la existencia de ese hecho. O sea, debes decir, es cierto, ¿por qué? O no es cierto, ¿por qué? Pero siempre justificarlo. No simplemente manifestar, hecho 1 no es cierto, hecho 2 no es cierto, hecho 3 no me consta. No, debes manifestar el porqué, de por qué no te consta, de por qué no es cierto, etc. De igual modo, se puede presentar una falta de contestación a la demanda y se regula en el artículo 97 del CGP. En caso de que el demandado no conteste la demanda o la conteste de forma deficiente, es decir, en caso de que no exista un pronunciamiento expreso y claro de los hechos y pretensiones, como mencionábamos, hacen presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión en la demanda. O sea, es una parte negativa para el demandado porque pues el demandante ya habrá tenido cierta ventaja debido a la falta de contestación. De igual modo, se podrá presentar allanamiento a esa demanda y se regula en el artículo 98 del CGP. Consiste en la aceptación que hace el demandado a los cargos de la demanda, es decir, le dice al demandante básicamente que se encuentra de acuerdo con lo que pide y con los hechos que está manifestando. Bueno, es asentir o estar de acuerdo con las pretensiones de la misma, y ello conlleva al fin del proceso judicial. Claro, porque si está aceptando todo lo que el demandante ha dicho, pues no tiene sentido continuar con el proceso. ¿Cuáles son los requisitos del allanamiento a la demanda? Para su procedencia se deben dar una serie de presupuestos. ¿Cuáles son ellos? La manifestación expresa de allanarse, que debe ser efectuada por quien tiene la facultad para hacerlo, es decir, por quien tiene facultad dispositiva frente al derecho. ¿Y cuál es la oportunidad para allanarse? De que si el demandado no se allana en la contestación de la demanda, puede hacerlo en cualquier momento, siempre y cuando no se haya dictado sentencia de primera instancia. Una vez se haya dictado sentencia de primera instancia, pues ya no podrá allanarse. ¿Cuándo es ineficaz ese allanamiento? El artículo 99 nos menciona que será ineficaz cuando el derecho no sea susceptible de disposición de las partes, es decir, de que ellos no puedan decir o determinar si ese derecho, no puedan decir absolutamente nada frente al derecho que están reclamando, es decir, no puedan disponer de él porque no les pertenece, por ejemplo. Los hechos admitidos no puedan probarse por confesión o cuando se haga por medio de apoderado y dicho apoderado carezca de facultad para allanarse. Recordemos, los poderes especiales te conceden determinadas facultades, no la totalidad de ellas, sino que de manera expresa te mencionan qué es lo que puedes realizar. Si en el poder no se consagra de que puedes allanarte, pues el apoderado no podrá allanarse en favor de su demandado. También puede el demandado excepcionar. ¿Qué es excepcionar? Es presentar argumentos de defensa frente a lo que pretende el demandante. Y existen dos formas de presentar excepciones. ¿Cuáles son ellas? Puedes presentar excepciones de mérito, las cuales atacan el derecho, el fin es desconocer el mismo, o excepciones previas. En este caso se proponen respecto del proceso. Corregir al inicio del proceso las actuaciones para garantizar una sentencia que sea de fondo y clara. Bueno, las excepciones
previas. Se establecen en el artículo 100 del CGP, es decir, son taxativas, únicamente las del artículo 100. No puedes excepcionar de otro modo. Son alegaciones que puede promover el demandado para evitar que la demanda prospere. ¿Cuál es la finalidad? Atacar el procedimiento, no la cuestión de fondo del litigio o del derecho controvertido. ¿A través de qué excepciones podemos hacer ello? Controvertimos el derecho a través de excepciones de mérito, no de excepciones previas. Por lo tanto, en las excepciones previas no se discuten las pretensiones de la demanda. Bueno, las excepciones previas, como lo mencionábamos anteriormente, se regulan de manera taxativa en el artículo 100. ¿Cuáles pueden ser ellas? Falta de jurisdicción o competencia en virtud de la cual el juez remite al competente, compromiso o cláusula compromisoria cuando renuncias a la jurisdicción por establecer el arbitraje, por ejemplo, cuando exista inexistencia del demandante o del demandado, por ejemplo, la sociedad SAS se liquidó, cuando existe incapacidad o indebida representación del demandante o demandado, por ejemplo, está representado por una persona que en verdad no es abogado, o presenta ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales. Entonces, no cumple con los requisitos del artículo 82. ¿Cuáles son las oportunidades pregunta del para anterior, por favor? Ya. En ese caso, en el último punto dice ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales. ¿No se entendería que, pues, si ya el juez la admitió, se entendería ya subsanados? ¿O cómo sería esta situación? No, porque Sí. el juez también puede pasar por alto ciertas cosas, ¿verdad? Exacto, eso es lo que iba a mencionar. O sea, se supone que el juez hace un análisis meticuloso de la demanda, sin embargo, el juez también puede equivocarse y en ocasiones lo hace. Entonces, pues, podrás interponer la excepción si tú consideras que el juez se equivocó. Es que el juez a veces nos mandan los practicantes a revisar la demanda. Okay, por entiendo, ejemplo, gracias. cierto. Bueno, ¿cuál es la oportunidad para proponer excepciones previas? Va a variar según el tipo de proceso. En el caso de tratarse de un proceso declarativo, se va a fijar un término de 20 días para dar respuesta a la demanda y dentro de ese término proponer excepciones. Si se trata de un proceso ejecutivo, el término para proponer las excepciones de mérito es de 3 días a través de recurso de reposición contra el mandamiento de pago. ¿Cuál es el trámite Dijiste de mérito. ¿Cómo? ¿Perdón? Estoy prestando atención, dijiste de mérito y estamos hablando de las previas. Ay, sí, perdón. Excepciones previas. No me confundas. Tú me entiendes. No, mentira. Bueno, el trámite de las excepciones previas. Las excepciones previas se deben presentar en escrito separado, que deben manifestar los hechos que las sustentan y deben aportarse las pruebas que se van a pretender hacer valer. A fin de sustentar esas excepciones propuestas, se va a correr traslado al demandante por el término de 3 días para que se pronuncie sobre ellas y trate de subsanarlas. Ahora sí, pasemos a las excepciones de mérito. A diferencia de las excepciones previas que se encuentran reguladas de manera taxativa en el artículo 100 del Código General de Proceso, las excepciones de mérito son de libre denominación y configuración, es decir, puedes interponer cualquier tipo de excepción de mérito dependiendo del proceso que se esté llevando a cabo. Las excepciones de mérito son aquellas herramientas del demandado para desconocer el derecho que le asiste al demandante y se va a oponer a las pretensiones propuestas por dicho demandante. Bueno, esta saltémosla. Pasemos a la parte de notificación. ¿Qué es la notificación? Es el acto jurídico por medio del cual vas a comunicar a una persona sobre una providencia judicial emanada por el juez. Las siguientes: personal, por aviso, emplazamiento, conducta concluyente, por estados y por estrados. El decreto 806 de 2020 modificó ciertos tipos de notificación. Entonces, vamos a ver que notificó, por ejemplo, la notificación personal, la notificación por emplazamiento y la notificación por estados. Se vio modificada por el decreto 806. Bueno, iniciemos con la notificación personal, que es la notificación número 1, porque por ella debes pasar de manera obligatoria, a menos de que exista una notificación por conducta concluyente, que ya sería otra cosa. Bueno, la notificación personal, ¿qué es?
Es el medio principal de comunicación en virtud de que cuando se practica tenemos certeza de que el demandado o entidad de derecho público tuvo conocimiento efectivo de la decisión tomada por el juez. Procedencia de la notificación personal. Se deben notificar de manera personal los siguientes autos, al demandado o a su representante o apoderado judicial, la del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo. Auto admisorio en el caso de los procesos declarativos, verbal, sumario y verbal, y mandamiento ejecutivo en todos los procesos ejecutivos. Y a los terceros y funcionarios públicos, la del auto que ordene citarlos. Bueno, aquí vamos a mirar la diferencia de la notificación personal en el CGP, lo que se hacía con el CGP y lo que se hace a raíz del decreto 806. Primero miremos la práctica en el CGP. En este caso, las entidades públicas y personas jurídicas de derecho privado, así como los comerciantes inscritos en el registro mercantil, se notificarán del auto admisorio o del mandamiento de pago de la demanda a través de la dirección electrónica por ellos dispuesta para recibir las notificaciones judiciales. Esto ya se realizaba con el CGP, pero con entidades públicas y personas jurídicas. La parte interesada debe remitir una comunicación a quien deba ser notificado por medio de servicio postal autorizado, por ejemplo, Servientrega, Envía, Pronto Envíos, etc., en la que informará sobre la existencia del proceso, la naturaleza del mismo y debe prevenirlo para que comparezca al juzgado a recibir notificaciones dentro de los 5 días siguientes a la fecha de su entrega. Esto para las personas naturales, lo que hacíamos anteriormente. De ser un municipio distinto a la sede del juzgado, el término para comparecer será de 10 días y si la persona se encuentra en el exterior será de 30 días. El decreto 806 de 2020 modificó esa notificación personal. ¿Qué nos dice el decreto 806? Que las notificaciones que deban hacerse personalmente también pueden efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación, sin necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual. ¿Qué nos cambió? Anteriormente, para que una persona se considerara notificada de manera personal de una demanda, lo que se hacía era enviar una comunicación a esa persona para que concurra al juzgado y en el término de esos 5 días pueda notificarse en la secretaría del juzgado. Es decir, te estoy llamando para que vayas al juzgado y mires por qué te estoy demandando y puedas responder a esa demanda. Eso era lo que se hacía. O sea, notifícate personalmente, acude al juzgado. Una vez acudía al juzgado esa persona, se consideraba notificada de manera personal. Si no iba al juzgado, pues pasaría a otra forma de notificar a la persona. Por ejemplo, notificación por aviso. Si no se surte la notificación personal, procedes a la notificación por aviso. ¿Qué se hace ahora en el 806? La persona ya no debe concurrir al juzgado. Ya no le envías el mensaje o el aviso para que concurra al juzgado, sino que simplemente le mencionas de que pues le vas a enviar la providencia, el auto admisorio, se lo envías como en un correo electrónico a la dirección electrónica que obtuvimos de esa persona y que fue suministrada al interior de la demanda. Y con el envío de esa información y con los anexos, una vez se acuse el recibo, pues iniciará el término de contestación de la demanda, porque iniciará el término de traslado. Esa es la parte que se vio modificada. Ya no es necesario que comparezcas al juzgado para notificarte, sino que se te envía como un mensaje de datos el auto admisorio de la demanda y de igual modo, pues la demanda para que pueda ser contestada. Ahora sí, si la notificación personal no cumple con los fines para los cuales fue creada, es decir, que el demandado no concurre al proceso, procede la notificación por aviso. ¿Qué es la notificación por aviso? Es la notificación privada. Se va a acompañar copia de la demanda y auto que se notifica. El escrito que elabore el interesado advierte al demandado que la notificación se entenderá surtida una vez remitida la comunicación. Entonces, si el día de hoy llega la comunicación, la norma va a asumir que mañana a las 12 de la noche ya has tenido conocimiento de la copia de la demanda y del auto admisorio de la misma. Por lo tanto, inicia el término para contestar la misma.
Bueno, ¿cuál es la diferencia con la notificación personal? Que en la notificación por aviso se va a presumir que la notificación ha surtido efectos. Es decir, en la notificación personal, a menos de que tú acuses recibo de esa información, en la notificación por aviso, pese a que tú no confirmes la recepción del mensaje, se considerará que la comunicación ha surtido efectos al día siguiente a las 12 de la noche. Bueno, ahora sí, si la notificación personal y por aviso no ha surtido ningún efecto, pasamos a la notificación por emplazamiento. Bueno, en este caso, ¿cómo se realiza? Cuando el demandante no conozca el lugar en que pueda ser citado el demandado o quien deba ser notificado personalmente, debe proceder al emplazamiento regulado en el artículo 108 del CGP. Para ello se debe incluir el nombre del emplazado, las partes, la clase del proceso y el juzgado, en una lista que se publicará por una sola vez en un medio de amplia circulación nacional o local. El emplazamiento, efectuada la publicación, esto es todo lo que se hacía con el CGP. Entonces recuerden, esto es CGP. Efectuada la publicación, el interesado remitirá una comunicación al Registro Nacional de Personas Emplazadas, en las cuales se va a incluir el nombre del sujeto emplazado, el número de identificación, y con dichos datos, el Registro Nacional de Personas Emplazadas va a publicar la información remitida y el emplazamiento se entenderá surtido 15 días después de publicada la información en dicho registro. Ahora sí, comparémoslo con lo que sucede con el artículo 108 del decreto 806. En este caso, se elimina el requisito de publicar el emplazamiento en un medio masivo de alta difusión y los emplazamientos se van a hacer únicamente en el Registro Nacional de Personas Emplazadas. Miremos algo, y es de que nos ahorran un paso. ¿Qué paso nos están ahorrando? Anteriormente debías publicar ese emplazamiento con el CGP, debías publicar ese aviso en un medio masivo de alta difusión. Una vez hayas publicado en el medio masivo de alta difusión, debías enviarlo, ese registro, a el Registro Nacional de Personas Emplazadas. El Registro Nacional de Personas Emplazadas, a su vez, debía emitir la información dentro de los 15 días siguientes. La persona se entendería notificada. Ahora, ¿qué se hace? Ya no es necesario que cumplas con el paso 1. Es decir, ya no debes publicar esa noticia en el medio masivo de alta difusión. Ya no es necesario que lo pongas en un periódico, como se hacía anteriormente, sino que simplemente lo realizas en el Registro Nacional de Personas Emplazadas y la persona se considerará notificada por emplazamiento 15 días después de que el Registro Nacional de Personas Emplazadas haya publicado dicha información. Entonces nos están ahorrando un paso para notificar por emplazamiento a las personas demandadas. Pasemos ahora sí a la notificación por conducta concluyente, regulada en el artículo 301 del CGP. Surte los mismos efectos de la notificación personal, de la notificación que miramos inicialmente. Ocurre cuando una persona o cuando una parte o tercero manifiesta que conoce determinada providencia o la menciona en un escrito que lleve su firma o verbalmente durante una audiencia o diligencia. En caso de que quede registro de dicha afirmación, es decir, de que conoce una demanda en su contra, se va a considerar notificado por conducta concluyente en la fecha de presentación del escrito en que manifiesta que conoce de la demanda o en que se realice la manifestación verbal de que conoce de un proceso en su contra. Y empezarán a correr los términos de traslado y contestación. Ahora sí, todas las anteriores formas de notificación se presentan cuando las partes no se conocen entre sí, o sea, no saben de que tienen una demanda en su contra. Cuando no sabes que tienes una demanda, pues cuando el demandado no sabe que tiene una demanda en su contra, por así decirlo, el demandante lo que debe hacer es notificarlo de la manera en que vimos anteriormente. Sin embargo, cuando ya conocen las partes, ya saben de que existe un litigio entre ellas, pues existirán dos formas de notificación. ¿Cuáles son ellas? La notificación por estados y la notificación por estrados. Miremos inicialmente la notificación por estados. En este caso, opera cuando las partes ya conocen lo relacionado con la presencia del litigio. Materialmente se va a representar a través de una cartelera publicada en el juzgado con el contenido mencionado en el artículo 295 del CGP. Eso también, la notificación por estados también se vio modificada por el decreto 806.
La persona se considera notificada al tercer día de ejecutoria del auto. ¿Cómo se modificó? El artículo 9 del decreto 806 de 2020 nos menciona que a partir del año pasado y en los 2 años siguientes, se debe realizar una fijación virtual de las notificaciones por estado sin necesidad de imprimirlos ni firmarlos por el secretario de juzgado. Anteriormente, ¿qué era lo que hacíamos? Íbamos al juzgado, había una cartelera fuera de ese juzgado y ahí teníamos que buscar el proceso y mirar qué había sucedido, qué había pasado con nuestro proceso. Ahora ya no se hace de ese modo. Simplemente se fija de manera virtual esa notificación por estado. Y a diferencia de lo que ocurría con CGP, se van a adjuntar a los estados las providencias que se están notificando. ¿Qué hacías anteriormente? Ibas, mirabas la cartelera y si había algo especial dentro de tu proceso, si había sucedido algo dentro del proceso, pues tenías que irle a preguntar a la secretaria y que te muestre, por favor, la providencia que se estaba notificando. Ahora ya no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque con el estado se debe adjuntar la providencia que están notificando. ¿Cuál es la excepción? De que cuando se decreten medidas cautelares o sea un proceso de menores o sujeto a reserva legal, pues no se podrá adjuntar la providencia. De resto, se va a adjuntar la providencia con el estado. Y finalmente tenemos la notificación por estrados. En este caso, se va a producir la notificación en el transcurso de la audiencia, con la característica de que por ser producidas en audiencia adquieren vigencia en la misma. Y si las partes, por lo tanto, no proponen recurso de reposición o apelación, dependiendo del proceso y del auto, dentro del trámite de la misma, pues se considerará notificada si la comparecencia de la parte es obligatoria. Y si la comparecencia a audiencia no era obligatoria, pues podrás interponer recursos dentro del término de 3 días siguientes a la ejecución de la misma. Bueno, Mario actúa como apoderado de Juana en el proceso ejecutivo radicado 192 de 2020, que ha sido asignado al Juzgado 3 Civil Municipal de la ciudad de Pasto. Se encuentra en un profundo dilema, toda vez que a raíz del decreto 806 de 2020 se ha modificado el trámite de la notificación personal. Teniendo en cuenta lo anterior y lo planteado en clase, ¿cómo recomienda Mario notificar esa demanda? ¿Aló? ¿Cómo se realiza la notificación de la demanda? ¿Qué más, Julia? Aquí ve en clase todavía. Pues está lloviendo bastante duro, no, la verdad no creo, pues. Qué pena con ustedes. Al correo electrónico de la parte demandada. Sí, el mensaje de datos al correo electrónico de la parte demandada, efectivamente. Y en caso de que no conozcas la dirección electrónica, pero conozcas la dirección física de esa persona, ahorita, pues deberás manifestarlo al interior de la demanda y adjuntar prueba de que se realizó la notificación de manera personal. Claro, verá, es que no, Juliana, pues no salgo todavía de clases. Apoderada de Benito, desconoce la dirección electrónica o física donde puede ser notificado el demandado. Claro. Intentó realizar la notificación personal y por aviso sin éxito. En este momento desea notificar por emplazamiento. ¿Qué debe hacer para notificar por emplazamiento a la luz del decreto 806 de 2020? Y ahora, pues voy a ver ahorita que acabe de clases y pues yo me voy y que más que todo que pare de llover porque está dándole fuerte, en serio. Claro, uy, qué pena con ustedes. No, pues ahí sí. Compañeros, esa partecita me desconcentré. Esperemos un ratico, pues voy a esperar que pase, que acaben las clases y según... Baila. Apaguen los celulares, no, mentira. Te me sales desde como el Sarama. Cierto, bien furioso. Te me vas. Pero es que me pierdo las clases. Bueno, entonces, recuerden, a raíz del decreto 806 de 2020 nos ahorran uno de los pasos que anteriormente debían surtirse para cumplir con el emplazamiento. Entonces, con el CGP, ¿qué se hacía? El emplazamiento debía realizarse en un medio de amplia difusión nacional o local. Una vez realizado, enviado dicho mensaje a través de ese medio de amplia circulación, debías remitir esa comunicación realizada al Registro Nacional de Personas Emplazadas.
El Registro Nacional de Personas Emplazadas, de igual modo, publicaba otro anuncio con las partes del proceso, clase del proceso, naturaleza del mismo, etcétera. Y 15 días después de que el Registro Nacional de Personas Emplazadas emitía esa comunicación, se consideraba la persona notificada. A partir del decreto 806 de 2020, nos ahorra el paso 1, es decir, ya no se debe realizar la publicación en el medio de amplia difusión local o nacional, sino que únicamente remites la información al Registro Nacional de Personas Emplazadas. Y una vez transcurridos los 15 días, el Registro Nacional de Personas Emplazadas pues considerará que se ha surtido la notificación por emplazamiento. Ese es como el gran cambio en este medio de notificación, en este mecanismo de notificación. Bueno, el proceso termina de manera normal cuando cumple o surte todas las etapas, cuando existe audiencia inicial, audiencia de instrucción y juzgamiento, y listo. Y el juez emite sentencia, sea favorable o desfavorable. Pero existen formas anormales en que también se puede terminar ese proceso. ¿Cuáles son ellas? La transacción, la conciliación, son formas anormales de terminación del proceso. Vamos a mirar cada una de ellas. ¿Qué es la transacción o el contrato de transacción? En cualquier estado del proceso, las partes van a poder transigir la litis, así como las diferencias que surjan con ocasión del cumplimiento de la sentencia. Miren que, pese a que exista sentencia, pueden transigir la litis. El contrato de transacción busca que las partes negocien o discutan sus intereses, lleguen a un acuerdo y pongan fin a esa discusión. La transacción produce efectos procesales cuando se solicita y se remite al juez el documento de la misma. El juez puede aceptarla de ajustarse al derecho sustancial y declarar terminado el proceso, o rechazarla de no cumplir con dicho requisito. Entonces, termina de manera normal el proceso cuando el juez acepta el contrato de transacción suscrito entre demandante y demandado y pues termina el proceso de manera anticipada sin que exista sentencia. Pero puede rechazarla en caso de que considere de que no se ajuste al derecho reclamado por la parte y una vez rechazada pues continuará con el proceso, con el curso normal del mismo y una vez terminado dictará sentencia, sea favorable o desfavorable. Bueno, puede existir un desistimiento de pretensiones que termina también de manera normal el proceso. En este caso, el demandante podrá desistir de las pretensiones incoadas mientras no se haya producido sentencia que ponga fin a ese proceso. Y dicha renuncia debe hacerse de manera incondicional, es decir, no puede estar sujeto a ningún tipo de condición a la otra parte. Tú debes desistir de esas pretensiones, pero no puedes exigir algo a cambio. No se puede desistir de las pretensiones las personas que sean incapaces, apoderados que no tengan facultad expresa para ello, es decir, de que no se les otorgue el poder especial suscrito, ni tampoco podrán hacerlo los curadores ad litem. También se puede desistir de ciertos actos procesales que termina de manera anticipada el proceso, o es una forma normal, mejor dicho, de terminación del proceso. El artículo 316 regula la materia y menciona que las partes podrán desistir de los recursos interpuestos y de los incidentes, excepciones y demás actos procesales que hayan promovido. Sin embargo, jamás podrán desistir de las pruebas practicadas. Únicamente podrán, ¿por qué? De las pruebas decretadas sí pueden desistir, pero de las pruebas practicadas no se podrá desistir, en ningún momento. Bueno, y también tenemos el desistimiento tácito, otra forma normal de terminación del proceso. ¿Qué es el desistimiento tácito? Es el castigo impuesto a ese demandante que no cumple con las cargas del proceso, tal como pagar los gastos de notificación. Solo se va a decretar una vez se requiera a la parte para realizar una actuación que le corresponda. Entonces, el juez llama al demandante a cumplir con una carga. Por ejemplo, cumplir con la notificación, porque de otro modo, pues, no podrá seguir el curso normal, el proceso. Y el demandante no lo hace, no cumple con la notificación. Entonces, el juez, como ya lo requirió, podrá decretar ese desistimiento tácito. ¿Por qué? Por incumplimiento del demandante con una carga impuesta al interior del proceso. ¿Cuáles son los requisitos de ese desistimiento tácito? Debe cumplir lo establecido en el artículo 317 del Código General del Proceso.
Cuando para continuar el trámite de la demanda, llamamiento en garantía u otra actuación promovida por el actor, se requiere el cumplimiento de un acto por su parte. De no cumplirlo, el juez le ordenará hacerlo dentro del término de 30 días. O también cuando un proceso permanece inactivo en Secretaría del Despacho porque no se solicita o realiza ninguna actuación, contado siempre desde el día siguiente a la última notificación o desde la última diligencia adelantada. ¿Cuáles son los efectos del desistimiento tácito? Bueno, este desistimiento tácito en principio hay que reconocerlo como un castigo para el demandante que no cumple con las cargas procesales impuestas. Entonces, ese castigo implica que, primero, se termine el proceso; segundo, se condenen costas a ese demandante; tercero, se condene por los perjuicios que llegase a generar el levantamiento de una medida cautelar solicitada por demandante; y de que, bueno, esto es como una característica especial del desistimiento tácito, y es de que el proceso se puede iniciar nuevamente, pero siempre y cuando hayan transcurrido 6 meses desde que fue declarado dicho desistimiento y de que no haya caducado la acción. Es decir, hay acciones que tienen una caducidad muy corta, la acción redivitoria o la acción estimatoria, la quantis minoris. Tienen una caducidad muy corta, que son 6 meses y 1 año, dependiendo de si son actos mercantiles o civiles. En esos casos, pues, ese desistimiento tácito puede que haya operado. ¿Por qué? Porque pues la acción caduca en 6 meses y tú debes esperar 6 meses para poder interponer nuevamente la demanda. Entonces, pues, ese desistimiento tácito lamentablemente ya no te permitirá interponer la demanda. Sin embargo, pues si son procesos de mayor duración que caducan en un término mayor, pues siempre podrás interponer nuevamente la demanda pese a que se haya declarado desistimiento tácito de manera previa dentro de los 6 meses siguientes a la determinación de desistimiento tácito o declaración del desistimiento tácito. También tenemos como forma anormal, ¿sí? O sea, en la anterior dice que no haya, o sea, después de los 6 meses y que no haya caducado. Y si caduca antes de los 6 meses, igual no puedo poner la demanda. Si la acción ha caducado antes de los 6 meses otorgados, ya no puedes interponer la demanda. Por ejemplo, puedo ponerla antes y aduciendo que si bien no han pasado 6 meses, ya se me va a caducar y necesito colocarla. No, porque ese es el castigo, es que tú la interpusiste Por la inicialmente primera vez que dentro no. del término, pero pues Ok. el desistimiento tácito es como el castigo porque tú incumpliste con una de las cargas impuestas. Entonces, lastimosamente, si la acción caduca en ese lapso de los 6 meses, ya no podrá ser interpuesta y no podrá realizar argumentación alguna. ¿Por qué? Porque fue tu culpa de que no se continuó con la demanda. Ya no me culpes. Bueno, ahora sí pasemos a la conciliación judicial. Otra forma normal de terminación del proceso es la conciliación judicial. Se va a promover en este caso, como su nombre lo dice, en presencia del juez, en cualquier momento antes de que exista sentencia. Si es acogida, el juez la aprueba sin necesidad de dictar sentencia y el proceso va a concluir de manera normal. Bueno, aquí Pedro fue demandado por María en un proceso ejecutivo. Pedro es notificado de la demanda, pero no se pronuncia al respecto, motivo por el cual el juez dicta mandamiento de pago en favor de Laura por una suma de 45 millones de pesos. Pedro no paga, así que Laura decide solicitar el embargo de sus bienes. Pedro no sabe qué hacer porque considera que no debe pagar dicha suma y no puede dejar que le embarguen sus pertenencias. A Pedro le gustaría llegar a un acuerdo con Laura, pero no sabe si es posible, existiendo ya mandamiento de pago y un embargo. Usted, como abogado de Pedro, ¿qué le aconsejaría? A, conciliar prejudicialmente; B, conciliar judicialmente; C, transigir la litis; o D, desistir la litis. Conciliar, pero no sé si prejudicial o judicial. Pues judicial, porque ya están dentro del proceso. Sí, efectivamente. Conciliar judicialmente. O también podría transigir la litis. Bueno, saltémosla. Nos falta. ¿Sí? Transigir la litis, ¿qué era? Ahí rapidín. Llegar a un contrato, es un contrato de transacción entre las partes. Entonces, las partes de manera
aprobada de un acuerdo sin que el juez esté presente en el mismo. Listo. Bueno, ahora sí, pasemos a los medios de impugnación. ¿Qué son los medios de impugnación? Los recursos que puedes interponer frente a las decisiones tomadas por el juez. Bueno, el recurso es aquel mecanismo procesal cuyo propósito es atacar una decisión judicial. La decisión debe ser contraria a derecho, es decir, adversa a mis intereses. Pueden ser recursos ordinarios o recursos extraordinarios. Empecemos por los recursos ordinarios. Es aquel medio de impugnación de uso frecuente y común a todos los procesos. Para su interposición no se exigen motivos determinados y el órgano judicial no tiene limitados sus poderes respecto a ellos. ¿Cuáles son los recursos ordinarios en materia civil? Tenemos recurso de posición, apelación, queja y súplica. Empecemos por el recurso de reposición. Se regula en el artículo 318 y 319 del Código General del Proceso. Es el recurso más general, es decir, cabe contra todo auto, salvo contra el auto que resuelve la reposición, porque recordemos algo que se mencionaba bastante en clase, y es de que no existe recurso de